hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor otra vez más. Amén. Con alegría, con el buen deseo y con la lluvia que está cayendo. Amén. Y eso está bueno porque así nadie se me va a ir. Le dije a hermano Armando que escondiera las sombrillas que tiene allá afuera y el que se quiera ir se va a mojar. Amén. Pero qué bueno. Extrañamos a nuestro pastor, más yo. Pues cuando él no está, me siento mucha responsabilidad. Amén. Y duermo bien poco. Entonces lo extraño más yo. Pero a la verdad, amamos a nuestro pastor. Es el mejor pastor que podemos tener en la iglesia y muy merecido un descanso. Amén. Y que no es suficiente para todo lo que ellos hacen el día a día y el esfuerzo, el cariño que ellos ponen en cada uno de nosotros, el empeño que ellos ponen, el tiempo que invierten en cada uno de nosotros. Y estamos muy agradecidos con el Señor por el pastor, su esposa, porque nos aman. Amén. Y nosotros también les amamos. Y si están viendo, pues que se venga por acá, que todavía es tiempo, puede llegar a predicar. Amén. Pero qué bueno, los vamos a dejar descansar. Y yo siempre muy agradecido. Es una gran responsabilidad cubrir el púlpito siempre que no está el pastor, pero a la vez es una alegría poder compartir lo que yo creo que el Señor quiere que ustedes todos escuchemos esta tarde, y es mi oración. Y vamos a empezar. Quiero que vayamos a la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a estar meditando en estos dos versículos hoy, esta tarde, con la ayuda de nuestro Dios. Y yo sé que el Señor va a hablar de alguna u otra forma a cada uno de nosotros. Cuando lo tenga, se puede poner de pie en reverencia a la palabra, si usted puede. Que estábamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Amén. Vamos a dar tiempo que todo lo encontremos y así juntos podamos leer la palabra del Señor y poder encontrar en medio de estos renglones lo que Dios quiere decirnos hoy esta tarde. Amén. Romanos está después de Hechos está después de San Juan. Así es que estamos bien, no se apure, que tenemos toda la noche, dijo el pastor. Amén. Así es que yo estoy seguro que el Señor tiene algo muy especial. Yo le dije esta mañana que si no me ha dejado dormir esta semana, que sea por algo. Amén. Siempre llenarnos de las riquezas que hay en la palabra del Señor, llenarnos de sabiduría, porque en ellas encontramos mucha sabiduría, encontramos la guía que necesitamos, amén, en nuestro día a día. Y leemos honrando a nuestro Dios. A la letra dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre bueno, gracias, Señor, por tu
palabra, Señor, que hemos leído esta tarde. Señor, te ruego que me escondas detrás de la cruz y que no hable, Señor, palabras, Señor, de mi propio conocimiento, sino que tú hables a la iglesia, Señor. A cada uno de los hermanos que ha llegado esta tarde, los que están en línea, Señor, tú conoces perfectamente cuál es nuestra necesidad. Y yo estoy convencido, Señor, que esta tarde tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Y que tú has visto nuestra condición, mi condición, Señor. Y por ello, Señor, nos has traído hasta este lugar de las Escrituras, Señor. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones, que abra nuestros oídos y que nosotros, Señor, podamos abrir nuestro corazón al sentir el llamado, al sentir la convicción, al sentir, Señor, el toque de tu Espíritu Santo. Podamos, Señor, ser capaces de abrir nuestro corazón para darle entrada a tu palabra. Y no solo entrada, Señor, sino que haya morada dentro de nosotros, que haya un hogar, que haya, Señor, un lugar para habitar, Señor. Y que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que no recibamos tu palabra este domingo, Señor, y mañana se nos olvide. Ayúdanos, Señor, a poder entender y retener, Señor, y tener el deseo y la disposición, Señor, de caminar de tu mano, de caminar, Señor, basado en los parámetros bíblicos, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y muy bien. Empezamos. Hemos tomado esta lectura de la palabra del Señor. Pablo les habla a los hermanos en Roma. Aun cuando él les escribe esta carta, él no había llegado a Roma, pero él quería ir. Y en los primeros versículos él les habla de la salvación, de la gracia de Dios. Pero en los capítulos anteriores, en este capítulo él empieza a hablarles del servicio. Y ahí es donde yo quiero que meditemos esta tarde acerca de cómo ser transformados. Cómo ser transformados para poder servir al Señor, para poder gozar de esa plena libertad, para poder gozar de su gracia, para poder gozar de la felicidad que conlleva el ser salvos. Amén. Porque hemos sido salvos, esa es una gran verdad. Pero muchas veces no gozamos del privilegio que tenemos de ser salvos. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero muchas veces no gozamos de esa libertad, sino que vivimos bajo opresión constantemente y no tenemos las herramientas para poder defendernos de los ataques que el enemigo trae a nuestra vida en el día a día. No tenemos las bases muchas veces sólidas para poder contraatacar y para poder defendernos en base a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo podemos ser transformados? Tenemos dos opciones: o nos conformamos o nos transformamos. Pero yo quisiera que nos transformáramos y que le permitamos al Espíritu Santo que obre en nosotros para ser transformados, y que no nos quedemos conforme en nuestra manera de vivir o a la manera que la sociedad nos está
poniendo presión para que de alguna forma cedamos en muchos aspectos de nuestra vida. Toda persona, todo cristiano, cada uno de ustedes, de los que están acá, de los que estamos acá, podemos recibir la transformación de parte de Dios, siguiendo los pasos que el apóstol Pablo les da a los hermanos en Roma en estos 2 versículos. Y eso es lo que yo quiero sacar esta tarde. Hay pasos que nosotros podemos seguir y vamos a sacar 3 de estos 2 versículos para lograr una transformación, para lograr ser renovados, para lograr salir de nuestra manera muchas veces de pensar y de ver las cosas. Como decía al principio, es muy fácil acomodarnos y conformarnos. He escuchado personas que dicen: yo ya di lo que tenía que dar, no esperen más de mí. Amén. Están hablando de una forma conformista, pero yo estoy convencido que cada uno de nosotros, no importando la edad que tengamos, podemos dar más de lo que hemos dado. Podemos hacer más de lo que hemos hecho. Podemos servir al Señor con más anhelo de lo que le hemos servido en nuestro pasado. Podemos adorar a Dios con más libertad de lo que lo hemos adorado en el pasado. Podemos congregarnos más de lo que nos hemos congregado. Me recuerdo que una vez yo conocí una persona que llevaba más de 20 años trabajando en la misma empresa, y lo curioso es que tenía esa cantidad de años ganando el salario mínimo y trabajando el tercer turno. Hablando de que trabajaba desde las 2 de la mañana hasta el amanecer por 20 años. Yo le pregunté por qué había aguantado tanto tiempo en esa condición. La respuesta, llena de resignación, fue: porque es lo único que sé hacer, me queda cerca de casa. Y hay un dicho que dice, fueron las palabras textuales: más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y me quedo aquí, así estoy bien. Esta persona es un claro ejemplo de la conformidad, del conformismo. Se adaptó a un sistema que la volvió inmune al desgaste físico, al cansancio y a la rutina. Y muchos de nosotros tenemos la tendencia de acostumbrarnos, como esta persona, a vivir bajo una rutina y bajo un sistema que nos oprime. Al principio nos sentimos que realmente no podemos, pero pasa el tiempo y nos acomodamos y ya no sentimos el dolor, ya no sentimos el cansancio. Y de eso es lo que Pablo exactamente les está hablando a la iglesia en Roma. Él les dice: yo les ruego, hermanos, que no se conformen a este mundo, que no se dejen amoldar por este mundo. Pero Él no los deja ahí. Él les da motivos y armas y ejemplos cómo no dejarnos amoldar por el mundo en el que estamos viviendo. Él les dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces ese es el primer paso que yo quiero que veamos. Y por esta razón Pablo les dice a los hermanos que no se dejen desensibilizar por un sistema mundano. Cuando Pablo les dice: no os conforméis a este mundo, no está refiriéndose a lo que vemos allá afuera, a los árboles, le está hablando de un sistema, de un
sistema cósmico bien organizado. El mundo es un sistema muy bien organizado. El mundo es un sistema de orden. Y no todo lo que hay en el mundo es malo, no todo es pecado y es feo. En el mundo tenemos la educación, tenemos arte, tenemos música, literatura, tenemos medicina. Pero como es un sistema muy organizado, es muy fácil que a través de todas las cosas buenas que hay en el mundo, también nosotros nos adaptemos. Ahora en este tiempo que estamos viviendo, se está usando cualquier herramienta aparentemente buena para atrapar nuestra mente, para atrapar nuestros sentidos, para atrapar nuestra vista. Y de esa manera, en cuanto menos pensamos, nos hemos vuelto insensibles a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos volvemos un tanto insensibles a lo que realmente estamos haciendo y hacemos las cosas por rutinas. ¿Cómo podemos ser transformados entonces? Ser transformados es tener un cambio personal, profundo y completo. Y si lo vemos de un sentido espiritual, es cuando tenemos un encuentro con lo divino que produce un cambio profundo en lo espiritual, o es decir, en nuestro corazón. Y eso produce un efecto que se manifiesta afuera en nuestra vida. Cuando somos transformados por el Señor, no podemos quedarnos en la misma condición en la que estamos viviendo. Nuestra vida tiene que experimentar un cambio, tiene que experimentar una renovación. Y esa renovación no solo sucede en el interior, también se ve en lo de afuera, se ve en nuestra familia, se ve en la iglesia, se ve en el lugar donde trabajamos. Se deja ver en todas las áreas de nuestra vida. Pero debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y ahí quiero empezar. Pablo les dice, presenten sus cuerpos como sacrificio. Si sabemos de los sacrificios que se hacían en el tiempo de la ley, eran sacrificios donde se mataban animalitos, ya sea carneros, corderos, ovejas o aves, pero se degollaban y se les sacaba la sangre. Pero Pablo ahora les está diciendo, ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivos. Quiere decir que no tenemos que quitarnos la vida. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo es consagrar nuestra vida para Dios y ofrecerla solamente para el servicio del Señor. Cuando Él dice ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, quiere decir que nuestra vida no tiene que estar contaminada con las prácticas mundanas. Y debemos ser apartados para Dios. Y cuando Él les dice también, y tiene que ser agradable, les está diciendo que nuestra vida tiene que ser aceptable. La forma en que vivimos debe de ser aceptable delante de Dios. Debe de ser un ejemplo en la sociedad. Debe de ser un ejemplo en nuestra familia. Debe de ser un ejemplo en la iglesia con las personas que estamos rodeados. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como creyentes, ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios en un sacrificio vivo? Es negándonos completamente a nosotros mismos, negándonos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida.
Juan habla en su carta y dice que el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo el mundo, todos nosotros, estamos viviendo bajo una tremenda opresión, bajo un sistema que nos oprime. Solo resta o falta abrir cualquier red social y ahí encontramos una agenda que nos está imponiendo reglas. Solo falta nomás prender la televisión y poner el noticiero que usted quiera y se da cuenta que hay una agenda política de una u otra forma adoctrinando a nuestros hijos, adoctrinando nuestras familias y a la iglesia misma. El mundo cree en la Biblia, creen también en Dios. Me recuerdo que el gobernador de California tiró una campaña a favor del aborto usando versículos bíblicos como, por ejemplo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, el mundo tiene una agenda y transversan las escrituras, malinterpretan las escrituras. Y si nosotros como cristianos no tenemos conocimiento de lo que es las escrituras y de los parámetros bíblicos, fácilmente vamos a decirle amén a cualquier cosa. Porque no tenemos la preparación o la profundidad en la palabra del Señor para distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando Pablo le dice a los hermanos, entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo, es negarnos a los deseos que tenemos enfrente de los ojos, a los deseos de la carne, y esto incluye a todo lo que apela a nuestros apetitos, ya sea excesivos de comida, bebida, de sexo o lo que usted quiera ponerle. Los deseos de la carne, nosotros tenemos que negarnos. Amén. Los deseos de los ojos. Esto incluye principalmente el materialismo, la codicia, la envidia. Amén. Ya no tenemos que ser codiciosos. No tenemos que practicar la envidia. Yo quiero tener lo que el otro tiene. Yo quiero una casa igual a la de fulano. Yo quiero tener un trabajo como el de fulano. Son los deseos de los ojos. Y luego dice la vanagloria de la vida. Prácticamente es tener un trono debajo de nuestros pies. Todo ello influye en ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Porque por naturaleza nosotros tenemos vanagloria, somos orgullosos. Pero si queremos servir al Señor y queremos ser transformados, honestamente tenemos que desprendernos de todo lo que nos detiene, de todo lo que se llama mundo. Ahora, Pablo mismo dijo a los corintios, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, el sacrificio vivo es morir, no físicamente, sino, Pablo dijo, yo estoy con Cristo crucificado. Es crucificarnos a la cruz de Cristo, de tal manera que Pablo dice, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ofrecer nuestro cuerpo es crucificarlo
junto a la cruz de Cristo. Pablo también dijo en una ocasión: esclavo soy en cadenas de aquel que me llamó. Que ya no tenemos dominio nosotros de nuestro cuerpo, sino que se lo hemos entregado al Señor. Eso no quiere decir que no vamos a tener deseo de pecar, que no vamos a tener deseo de regresar al mundo, que no vamos a tener deseo de hacer cosas raras. Lo que quiere decir es que estamos cada día viviendo como si estuviéramos en la misma presencia del Señor. Vivir cada día como que si estuviéramos caminando literalmente de la mano de Dios, y que cuando estamos a punto de resbalar nos acordemos que hemos hecho un compromiso, no con mi esposa, no con su esposo, con los hermanos, con el pastor. Ha hecho un compromiso con Dios de servirle toda su vida. Porque van a llegar momentos en nuestra vida donde vamos a sentir el deseo de regresar atrás, de frecuentar los lugares que un día frecuentábamos, de ingerir sustancias que un día probablemente ingeríamos, de probar el alcohol nuevamente. Va a llegar a nuestra vida esos momentos, pero entonces es allí cuando Pablo les dice: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Negarnos a todo aquello que nos separa de Dios. Ahora, en la vida diaria de Pablo, él experimentaba la muerte de Cristo y vivía crucificado juntamente con Cristo para vivir conforme al Espíritu. Y Pablo nos está haciendo esta invitación ahora, esta tarde, a cada uno de nosotros a vivir cargando la cruz de Cristo, que es la negación a nosotros mismos, a buscar intencionalmente la santidad espiritual. Sentir deseo de la tentación, eso no es pecado. Ya consumar el pecado, ahí llevar que la tentación nos lleve a pecar, allí es el problema. Todos vamos a ser tentados, todos los días somos tentados. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos, hermanos, cosas que dejamos atrás. Y es como un magneto, como un imán que muchas veces nos atraen. Todos mentimos en algún momento, amén. Si no me firma la Biblia cuando salgamos, amén. Es por naturaleza. Es por naturaleza. Pero aún hasta esas mentiras piadosas tenemos que llevarlas a la cruz. A veces armamos mentiras para salirnos bien librados, pero realmente, hermanos, nunca vamos a poder ser transformados si no traemos el viejo hombre a la cruz, si no traemos los malos hábitos a la cruz, si no traemos las malas prácticas a la cruz, si no traemos las cosas que nos detienen para caminar a los pies de Cristo. Pero no me quiero adelantar, porque Pablo les dice, en resumen, el sacrificio vivo es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. Nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestras energías para llevar su obra y para poder representar a Cristo con honor en este mundo. Tenemos que sentirnos honorados, poder decir: yo soy cristiano, y no avergonzados, amén. Pero no vamos a poder sentirnos honrados al decir: yo soy cristiano, si no hemos todavía doblegado nuestro cuerpo al servicio del Señor. Va a haber algo dentro de nosotros que nos va a impedir que podamos tener esa libertad.
si no hemos entregado el pasado en las manos del Señor, difícilmente nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Si no hemos entregado los secretos más profundos de nuestro corazón en las manos de Dios, difícilmente vamos a gozar la libertad que hay en servirle al Señor. Si nos hemos acostumbrado a vivir una doble vida, difícilmente vamos a ver el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles esta tarde: ¿qué clase de sacrificio usted le está entregando al Señor? Si Dios se presentara ahora mismo acá en este templo, ¿qué pensaría Dios de usted? ¿Tendríamos el valor de mirarlo a los ojos con nuestra frente en alto y decirle: he presentado mi cuerpo, he machacado mi cuerpo, he golpeado mi cuerpo, me he negado a pecar, aunque he sentido el deseo, aunque he sentido la necesidad, pero me he negado, le he dicho que no al enemigo, le he dicho que no a la tentación, no he cedido ni un centímetro? ¿Seríamos capaces de mirar a Dios a los ojos y decirle: estoy firme, bien fundamentado, estoy alimentándome de la palabra, tengo suficiente arsenal dentro de mí para contrarrestar todas las acechanzas del enemigo? ¿O simplemente nos meteríamos debajo de la silla y tendríamos temor verle a los ojos porque le hemos fallado como un tal Pedro? Pero déjeme darle una buena noticia: que no hay lugar tan profundo que podamos llegar que la mano de Dios no nos alcance. Pedro se quedó en el patio del palacio y allá negó al Señor 3 veces. Allá dijo: yo no conozco a ese hombre, yo no sé de qué me están hablando ustedes. Y ellos insistían: tú eres uno de ellos, tú te pareces, tú andabas con este Jesús. Y él le dijo: yo no sé de qué me están hablando, nunca he visto a ese hombre. Pero ellos le dicen: hay algo, tu hablar te compromete, la forma en que tú hablas te compromete. Usted se puede ir muy lejos de Dios, usted se puede ir a pecar lo que quiera, pero hay algo que le va a decir dentro de usted que está fuera de la voluntad de Dios. Hay una voz dentro de usted que le va a decir que usted ya no pertenece a ese lugar, que ya usted no pertenece a ese grupo de gente. Hay algo que le va a recordar que usted es diferente. Hay algo que le va a recordar que un día usted hizo un compromiso con Dios. Hay algo que le va a recordar que un día usted prometió servirle a Dios. Hay algo que le va a recordar que un día usted lloró en la presencia del Señor. Hay algo que le va a recordar que un día Dios lo sacó de la miseria, Dios lo sacó del pecado. Y eso tiene mucho valor. Eso se llama convicción. Y esa convicción no la vamos a encontrar sino a través del Espíritu Santo. Se sentirá Dios agradado con nuestro sacrificio, de la forma en que estamos sirviéndole a Él, de la forma que le hemos entregado nuestra vida a Dios. Amén. Venir a la iglesia no nos convierte en cristianos, sino hacer un compromiso con Dios. Y número 2, Pablo les dice, en el número 1 les dice: entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esos son los pasos para una transformación. Y número 2 les dice: no se conformen a este siglo, o sea, no se dejen amoldear o moldear por el mundo. Y les decía que el mundo no significa simplemente lo malo, hay muchas cosas buenas, pero que también la agenda que estamos
viviendo, que hay en contra de la iglesia, es muy sutil y poco a poco se van metiendo valores mundanos dentro de las iglesias, dentro de nuestra vida, dentro de las familias. Y el mundo, como les dije, cree en las escrituras. Y no nos dejemos engañar por alguien que nos hable de las escrituras. No nos dejemos engañar porque miremos un pasaje bíblico muy bonito. Entendamos de qué forma lo están utilizando. Y nunca vamos a poder entender la forma en que se está utilizando si no conocemos las escrituras. Ahora, es muy fácil hoy en día caer en la rutina del diario vivir. Por ejemplo, como el trabajo, puede ser una casa, la escuela, un carro. A lo que usted le ponga amor y mucho tiempo, invierta mucho tiempo, es muy fácil caer en la rutina. Y eso nos lleva a alejarnos de Dios. Una vida rutinaria comúnmente nos lleva a estancarnos espiritualmente. Y consecutivamente nos lleva a una frialdad espiritual. Cuando nos metemos en una rutina y le ponemos el enfoque a una sola cosa, tarde o temprano nos vamos a encontrar que estamos viviendo una vida fría, una vida a media, y tenemos una relación ahí más o menos con Dios, ahí de domingo a domingo. Por lo menos venimos a la iglesia los domingos. Y eso a su vez nos lleva a ser insensibles. Perdemos la sensibilidad. Por eso yo les he dicho a ustedes, yo no entiendo cómo hay cristianos que pueden vivir sin congregarse. Cómo hay cristianos que pueden vivir alejados de una iglesia. No es que acá haya un poder mágico, pero es que realmente entre nosotros nos damos fuerzas. Y como dijo hermano Elizalde, lo que acá se siente no se puede sentir detrás de una pantalla. Me ha tocado a mí ver servicios en vivo por el celular, pero no se siente lo mismo porque hay demasiada distracción, hay demasiado ruido. Y me encanta este lugar porque no tenemos señal en los teléfonos. Entonces no hay peligro de que va a estar sonando el teléfono. No hay peligro de que vamos a ser tentados para abrir una plataforma, una red social para ver qué está pasando en el mundo. No nos vemos tentados, y eso me encanta porque el momento que estamos en este lugar es un momento donde podemos aprovechar, donde lo podemos invertir para enfocarnos en nuestra vida espiritual. Es difícil para muchos reconocer que se han vuelto fríos espiritualmente y que se han vuelto conformes en la manera que están viviendo. Porque todos miramos y nos comparamos con los demás. Y eso nos lleva a autojustificarnos. Oh, no, pues el hermano está bien. Yo puedo hacer lo mismo. Fulano viene a la iglesia cada 15 días. Yo creo que puedo hacerlo también. Fulano ora ahí una vez al mes. Voy a intentarlo yo también. Y nos autojustificamos. Si aquel pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Pero no nos damos cuenta realmente cuál es la verdadera relación que esta persona está llevando con Dios. No nos damos cuenta realmente cuál es la comunión que esta persona tiene con Dios. Si yo hablara con mi hijo una vez al mes, le aseguro que lo pierdo. Si usted habla con sus hijos una vez al mes, usted se va a perder de mucho y no se va a dar cuenta de lo que ellos están haciendo. Si usted viene a hablar con Dios una vez al tiempo, esa relación va a estar muy fría. Y Dios es tan caballeroso que no viene y nos impulsa y nos agarra los pies y nos pone, nos quita la pijama y nos pone el pantalón, vete para la iglesia. No va a hacer eso.
Él permite que nosotros tomemos la decisión, que tomemos la iniciativa. No va a venir cuando estamos viendo. No digo que esto es pecado, hermano. Amén. Pero todo con moderación. Todo lo que le quita el tiempo que le pertenece a Dios se vuelve en un Dios para nosotros. Le quita el puesto que le pertenece a Dios. Amén. Pero no espere usted que mientras estamos viendo una serie en Netflix, por ejemplo, va a aparecer una luz en el cielo y nos va a hablar y nos va a decir: detente de lo que estás haciendo. Y una voz como la que escuchó Jesús cuando estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado. No va a pasar. Hay algo dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, que ese nos habla, es una voz en el corazón y que nos dice cuando nos estamos saliendo de control. El problema es que la mayoría de veces ignoramos la voz del Espíritu Santo. Pero siempre nos va a hablar. No hay ningún día que estemos haciendo algo malo que la voz de Dios no nos va a hablar en el corazón. No hay ningún solo momento que nos estamos saliendo del carril que no vamos a escuchar a Dios hablando en nuestra vida. No hay un solo momento que estemos agarrando cualquier aparato electrónico y nos estemos desviando por una ruta diferente que no vamos a escuchar la reprensión de Dios. Al menos que nos hayamos vuelto insensibles porque ha sido una práctica del día a día. Y ese es el peligro que corremos al practicar esto una y otra vez. Perdemos la sensibilidad. Los que trabajan en construcción van a entender esto. Yo trabajé en la construcción, gracias a Dios ya no trabajo, amén. Trabajé 5 años, quizás más, pero trabajaba todos los días con la pala. Y eso me llevó a agarrar, ¿cómo le llaman? Nosotros le llamamos callos o no sé cómo le llamarán en diferentes países. Pero la piel gruesa en la mano. Y yo agarraba una aguja nomás por diversión y me la cruzaba de lado a lado porque no se siente. Porque había perdido la sensibilidad en la piel. Porque había practicado el trabajo con la pala por mucho tiempo. Había perdido la sensibilidad en mis manos. Muchas veces practicamos el pecado, hábitos y lo que sea, y lo agarramos como una rutina. Va a llegar el momento en que no vamos a escuchar la voz de Dios, porque hemos perdido la sensibilidad y ya no vamos a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ese es el peligro. La Biblia dice que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Va a llegar el momento en que Dios lo va a dejar solo. Cuando agarramos las cosas de Dios a media. Y eso es lo que Pablo les dice: no se dejen amoldear por el mundo. No se dejen comer por el mundo. No permitan que el mundo imponga sus valores en sus hijos. No permitan que el mundo imponga sus valores en su vida, sus prácticas, sus principios. Tenemos que estar muy atentos. Si queremos ser transformados, debemos de ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Negarnos a pecar, aunque queremos pecar. Aunque nos llega la tentación, aunque sentimos la necesidad, aunque sentimos el deseo, tenemos que negarnos, pero también no dejarnos amoldear, no dejarnos influenciar por el mundo. No permitir que las cosas que parecen buenas, pero que no están alineadas con la palabra de Dios, tomen lugar en nuestro corazón. No toda la música cristiana es buena. Amén. Debemos de saber la fuente de dónde vienen las canciones que estamos escuchando. Amén. No toda la música que se canta en las iglesias glorifican a Dios.
y están escrituralmente correctas. No todo lo que se canta glorifica a Dios. Y no todo lo que se predica el nombre de Dios. Hay iglesias hoy en día para todos los gustos. Iglesias que le predican a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero han dejado de lado el arrepentimiento y a ver a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Ahora se predican mensajes motivacionales que son muy buenos de vez en cuando. Uno necesita motivación, pero no se equivoque. No se equivoque, porque en esta palabra tenemos la riqueza, tenemos sabiduría, tenemos la voluntad de Dios, está delineada en toda la palabra. Y usted no necesita escuchar un mensaje motivacional para andar brincando y saltando y adorando a Dios. Usted necesita meterse con Dios. Usted necesita tener un encontronazo con Dios. Usted necesita tener un choque con Dios, de esos que sacan fuego, amén, de esos que sacan humo. Tener un encuentro con Dios que nos haga cambiar, que nos haga reflexionar y darnos cuenta que nuestra vida necesita un cambio. Dejémonos de ponernos paños tibios. Si queremos tener una vida que agrade a Dios, tenemos que tener un verdadero encuentro con Dios, aunque eso muchas veces conlleva sacrificio y dolor. No es fácil dejar algo que hemos practicado por tanto tiempo. No es fácil cambiar nuestra manera de vivir. No es fácil cambiar las prácticas que hemos estado practicando. Pero si queremos vivir una vida que agrade a Dios, debemos tomar la iniciativa. No caigamos en el molde del mundo. La influencia mundana de nuestros tiempos es tan fuerte que nos atrapa sin nosotros darnos cuenta. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿cómo es la actitud de una persona conformista? Estoy seguro que usted conoce muchos de ellos. Gente que se conforma a vivir y dice: esta es la cruz que a mí me tocó llevar. ¿Sabe que cuando uno se vuelve conformista también se hace la víctima? Y dice: pues ni modo, ¿qué más me da? Amén. ¿Qué más da? Esto es lo que me tocó y es lo que me tocó. Es una persona que se conforma, una persona que acepta y asume cualquier circunstancia de la vida, ya sea pública o privada, especialmente cuando es adversa. Esa es una persona conformista. El conformismo, incluso en el peor de los casos, nos lleva a robar o a perder nuestra verdadera identidad. Nos conformamos a que todo el mundo nos diga borracho. Amén. La gente se conforma a que todo el mundo le diga mentiroso. La gente se conforma a que todo el mundo le diga: tú eres un mediocre. Y se conforma y dice: ese soy yo. Ese soy yo. Ha perdido la verdadera identidad. Ha perdido la verdadera identidad, la identidad que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios, hermanos. Quería recordárselo, somos hijos de Dios. Somos creados para honra y gloria de su nombre. No hemos sido creados para vivir una vida conforme y a medias. Hemos sido creados para adorar el nombre de Dios todos los días. Hemos sido creados para representar su reino en esta tierra con honor y con valor. Somos cristianos y ser cristiano significa ser como Cristo. Prácticamente usted y yo somos pequeños Cristos en esta tierra. La Biblia dice, Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo.
Amén. En un mundo oscuro que estamos viviendo, tienen que haber luminares, tienen que haber luces encendidas. Usted, hermano, usted, hermana, es una luz que anda encendida todos los días. Y que el mundo va a ver que hay algo diferente en usted. El mundo va a ver que usted habla diferente. Alguien le va a decir: tu hablar te compromete. Qué bueno que aunque estemos en el lugar equivocado, va a haber alguien que nos va a reconocer y nos va a decir: tu hablar te compromete. Qué bueno. Pedro negando a Jesucristo, pero su hablar lo comprometió. Qué bueno, hermanos, qué lindo es Dios. Que aunque nos vayamos tan lejos de Él, va a llegar el momento que alguien lo va a reconocer. Puede estar en el bar o donde usted quiera irse, alguien lo va a reconocer. Alguien le va a decir: usted no es borracho, ¿verdad? Usted no, usted es diferente. Amén. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo que está en nosotros. El conformismo provoca un cambio en la conducta, en las opiniones de las personas. Y no es que esa persona haya cambiado de parecer, simplemente no quiere una confrontación. Se ha conformado y aunque le digan que está equivocado, acepta que está en el error, pero no dice nada por miedo a las confrontaciones. Ahora, yo pensaba en esto y se los decía la otra vez. ¿Se acuerdan el yugo que se les pone a los bueyes para arar, para arar la tierra? Todos conocemos el yugo. Amén. El yugo. Conocemos el yugo. Y hay 3 funciones que tiene el yugo en un animal. Hay más, pero hay 3 funciones que quiero resaltar esta tarde. Y nos vamos para la casa. Amén. El yugo que se les pone a los bueyes, número 1, controla la dirección del animal. Número 2, controla el comportamiento del animal. Y número 3, controla el destino del animal. Pero hay una función muy importante también que se las voy a decir, y es bajarle la cabeza a este animal. Cuando el yugo logra quebrarle, que nosotros le llamamos quebrarle el cuello al animal, este animal ha perdido la estima y por ende el espíritu se le viene abajo. Un buey que no está amansado y acostumbrado a llevar el yugo difícilmente lo va a dominar. Pero poniéndose, yo me acuerdo que mi papá se los ponía todos los días, aunque no fueran a trabajar, solo para que se acostumbraran a tener el yugo en el cuello. Y se los ponía y los tenía amarrados todo el día, los dos juntos, para que se acostumbraran, hasta que llegaba el momento que estos bueyes llegaban donde estaba el yugo y ya no tenían ni siquiera que levantarlo para ponérselos. Ellos llegaban y se metían solos debajo del yugo y lo levantaban. Se habían acostumbrado a vivir y ellos habían creído que habían sido creados para trabajar, pero realmente no fueron creados para trabajar, fueron simplemente unos toros, unos novillos que el Señor creó, que alguien más los hizo bueyes y les hizo creer que eran hechos para trabajar. Y muchas veces nosotros nos conformamos a vivir una vida y bajo la opresión del enemigo, que el enemigo ya ni tiene que tentarnos. Nosotros solitos vamos y buscamos la tentación. ¿Sabe que el enemigo ni siquiera tiene que preocuparse por traer tentación a nuestra mente? Nosotros vamos y la buscamos. Y eso es conformarse, volverse insensible al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo está su nivel de conformismo esta tarde? ¿Hay algún área en su vida en la que usted diga: yo estoy conforme?
pero usted dice, necesito cambiar. Amén. ¿Cuáles son las cosas en su vida que lo han amoldado y lo han desensibilizado, le han quitado la sensibilidad? Que usted dice, yo me acuerdo cuando empecé a practicar esto, este hábito o cualquier cosa, yo me acuerdo que sentía reprensión, pero que después de hacerlo tanto tiempo, ya no siento nada. Ya peco por deporte, porque me hace falta pecar. ¿Se identifica usted con esto? ¿Ha perdido la sensibilidad? ¿Cuáles son esas cosas, hermano o hermana, que están controlando su dirección, que están controlando su comportamiento y que están controlando su destino? ¿Cuáles son esas cosas que lo están haciendo ir donde usted ya no quiere ir, pero que por cosas raras terminamos en el mismo lugar? Aunque el domingo venimos y dejamos todas las cargas en este lugar, pero por arte de magia nos subimos al carro y allí está el yugo otra vez. Ahí está la tentación otra vez. Llegamos al trabajo el lunes y parece que nos está esperando en el lugar de trabajo. Pero el domingo nos despojamos de todo acá y dejamos la última lágrima en este altar. ¿Cuáles son esas cosas que están controlando su comportamiento, que están controlando su vida y que no ha podido ponerlas realmente a los pies del Señor? Y les voy a explicar por qué más ahorita en el siguiente punto. Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, pero también dice que nuestra mente tiene que ser renovada. Y este es el secreto de todo este pasaje. Sin una mente renovada no va a haber cambio en nuestra vida. Si no nos renovamos, no vamos a tener un cambio en nuestro ser. Por mucho que lloremos y dejemos nuestra carga en este lugar, por mucho que le digamos al Señor, ya no aguanto vivir la vida que estoy viviendo, pero sin nuestra mente no ha habido un cambio profundo, no vamos a poder. Cuando dice que tenemos, la Biblia dice, Pablo les dice, por medio de la renovación, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin una mente renovada, no vamos a saber nunca cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y mucha gente, mucho cristiano aún se pregunta, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Pues esta tarde necesitamos renovar nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que abrazar los conceptos, no los conceptos mundanos, sino los conceptos bíblicos. Para renovar nuestra mente, tenemos que conocer esta palabra. Para renovar nuestra mente, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Un mensaje no es suficiente para la renovación. Una predicación no es suficiente. Nosotros tenemos que hacer la tarea en nuestra casa de conocer la palabra de Dios. Para que nuestra mente sea renovada, debemos reemplazar la fuente de alimentación. Ahora les pregunto, ¿de qué se está alimentando usted? ¿Qué es lo que le está llegando a su mente? ¿Qué es lo que lo está nutriendo todos los días? ¿De dónde está agarrando la información que llega a su vida? ¿La está agarrando de las redes sociales? ¿La está agarrando de la web? ¿La está agarrando de alguna literatura? ¿Cómo va a contrarrestar las acechanzas del enemigo con un chiste que escuchó en las redes sociales? ¿Cómo va a contrarrestar los ataques feroces del enemigo?
si no tienes solidez en la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto? ¿Cómo Jesús contrarrestó la tentación? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás. Tenemos que tener autoridad y solidez en la palabra de Dios si queremos vencer las tentaciones. Tenemos que tener seguridad que lo que estamos diciendo realmente está escrito en la palabra del Señor. Alguien dijo por ahí, la Biblia dice que la oración es la llave del cristiano. La Biblia no dice, suena bonito, pero no dice. Amén. Debemos saber qué es lo que la palabra nos está diciendo. Conocer la voluntad de Dios. Tenemos que ver qué es lo que está entrando a nuestra mente. Sin renovación jamás conoceremos la perfecta voluntad de Dios, agradable y buena. Debemos sumergirnos en su palabra, permitir que el Espíritu Santo cambie y transforme nuestras vidas. Escudriñemos la palabra de Dios, pensemos en ella todos los días. Amén. Al acostarnos, al levantarnos, al andar por el camino. Eso le dijo el Señor a los israelitas: esto que yo les he dicho hoy se lo repetirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. La ley de Dios debe permanecer en nuestro corazón todos los días y en cada momento, y solo a través de ella podemos negarnos en frente a la tentación. Al contrario, vamos a ser presas fáciles todos los días que seamos tentados. El enemigo va a tener acceso a nuestra vida. Hay gente que dice: yo estoy cansado de ser marioneta del enemigo, de los hábitos, de esto y lo otro. Qué bueno que vino esta tarde, porque el Señor quiere renovar su mente. El Señor quiere renovar su vida, pero no lo va a hacer por arte de magia este día. Tiene que haber una convicción en su corazón. Tiene que haber un deseo en su vida de querer cambiar. Tiene que haber el deseo dentro de nosotros a querer ser diferentes. Y no solo el deseo, tiene que haber una acción en nosotros. Cambiar de posición y decir: basta ya. Es mucho lo que el enemigo ha jugado conmigo. Es mucho lo que el enemigo ha dañado mi vida, mi familia. Y poner un basta ya. Y pararnos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios, y sumergirnos en ella. De hoy en adelante empiece a leer esta escritura, devórese la palabra del Señor. Pídale al Señor que a través de su Espíritu Santo le haga entender qué es lo que está escrito en este lugar, porque con nuestra mente humana difícilmente vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir. Amén. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente si en lugar de estudiar la palabra de Dios invertimos nuestro tiempo en otra cosa? O si en lugar de venir a la iglesia nos quedamos haciendo otras cosas. O si en lugar de orar preferimos hacer algo más pero menos orar. Una mente moldeada por el mundo no puede discernir ni puede entender cuál es la voluntad de Dios. Y para los que se preguntan, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Voy a dar algunas 5, y hay muchas más. Para todo lo que pasa en nuestra vida es la voluntad de Dios. Amén. Dios es soberano. Pero en todas las escrituras encontramos la voluntad de Dios perfecta para nosotros y para toda ocasión. Y primero, Dios quiere que todos seamos salvos.
que todos lleguen al conocimiento. En 1 de Timoteo dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 la Biblia nos dice que antes bien se lleno del Espíritu, porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos entendidos. Nos dice en Efesios 5:17 que no seamos insensatos, sino entendidos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Vivir con una mente llena del Espíritu Santo es vivir cada momento, como les dije al principio, como que si estamos parados en la misma presencia de Dios. La voluntad de Dios es que seamos llenos de su palabra. Y por eso les dije, vamos a estudiar esta palabra, vamos a indagar en la palabra del Señor. No esperemos hasta el otro domingo que el pastor nos traiga el mensaje. Vamos nosotros a casa y hagamos la tarea. Amén. Seamos llenos de su palabra. Nos dice en Colosenses 3, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Entre más estudiamos la palabra de Dios, más llena tendremos nuestra mente de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que seamos santos, consagrados para Dios. 1 Tesalonicenses 4 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de la fornicación. La voluntad de Dios es que obedezcamos las leyes terrenales y las autoridades. Y esto nos dice en 1 de Pedro 2, y dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, hay una excepción en esto. ¿Cuándo debemos obedecer las leyes terrenales? Todo el tiempo, todo el tiempo. Amén. Excepto cuando sea en contra de la palabra de Dios. Como cristianos debemos de marcar nuestro territorio, nuestras bases, con solidez. Amén. Hay muchas leyes hoy en día que se han levantado en contra de la iglesia. Y vamos a cerrar con esto. No sé cuántos han visto los shows de los que buscan objetos viejos para renovar. Autos y cosas antiguas que están mojosas, que están destruidas. A mí me ha encantado verlo, más que todo cuando encuentran carros de clásicos, que ya solo los pedazos hay. Alguien lo vendió por ahí ya llenos de monte, ya consumidos por el tiempo, pero van y los recogen. Me gusta ver esa restauración de ese auto que está deteriorado por la edad, por los elementos del clima, porque ha estado parado por muchos años, porque ha estado bajo el sol y ha perdido el brillo de la pintura. Es más, está corroído con óxido. La renovación es volver algo a su estado original. Y Dios creó al ser humano con una mente aprobada, con una mente que estaba conectada con la mente de Dios. Pero por causa del pecado sufrimos deformaciones y hemos sido reprobados. Muchas veces nos hemos encontrado con una mente reprobada fuera de la voluntad de Dios. Pero así como esta gente que busca y restaura estos autos clásicos, Dios está buscando su mente, su vida hoy para darle una restauración, para cambiar esas piezas en su vida que ya no están funcionando, para regresarle el brillo a su sonrisa, para regresarle la paz a su vida, para regresarle a usted la felicidad.
Cuando recibimos al Señor, nuestra vida fue cambiada. La Biblia dice que somos una nueva criatura. Pero en el caminar hemos sufrido algunos daños. En el caminar hemos sufrido algunas imperfecciones. En el caminar hemos sufrido algunos golpes. En el caminar hemos sufrido algunos engaños, decepciones. Alguien nos pagó mal. Y nos encontramos ahora heridos, dolidos, golpeados, estancados, sumergidos, parados en un solo lugar sin saber qué hacer, sin aire en las llantas para seguir caminando, sin gasolina en el tanque para seguir adelante. Pero qué bueno que vino a la iglesia esta tarde, que es el taller del maestro, y el Señor puede restaurar su vida. El Señor puede regresarle el brillo que ha perdido usted. El Señor puede regresarle el propósito con el cual lo llamó hace 10 años, 20, 30, 50 años, 2 días, una semana. Puede regresarle el gozo que usted tuvo el día que levantó su mano y dijo: acepto a Cristo. El Señor puede regresar esas lágrimas de gozo a su vida y quitarle las lágrimas de angustia y de dolor y de quebranto y de culpa. El Señor puede borrar el pasado que lo está haciendo estrago y le está impidiendo avanzar hacia adelante. El Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Solo quiere que entreguemos nuestra vida a Él y que nos determinemos a seguirle cada día de nuestra vida y tomar acción en cada momento. Si nos ponemos en pie, por favor, le quiero hacer una pregunta. ¿Está dispuesto usted a pasar por el proceso de renovación? Aunque esto indique que va a doler. Los cambios muchas veces duelen porque cuando se renueva algo hay que cortar piezas. El óxido hace más pesado el metal. Probablemente anda partes en su vida que están demasiado pesadas y que usted dice: ya no puedo más con esta carga. Yo ya no puedo más con esto. Quiero decirle esta tarde que el Señor puede cortar esas partes, esos componentes, esos pensamientos en su vida que usted dice: ya no puedo caminar, estoy cansado, estoy cansada. Probablemente le va a doler en el momento de la cirugía, pero el Señor tiene un plan y es regresarlo a usted al estado original. Que ha perdido la identidad y ha perdido el propósito que Dios tiene para su vida. Él dice: no me gusta así como estás hoy esta tarde, no me gusta cómo te estás comportando. Ven acá, hijo mío, yo quiero agarrar tu vida y volverla a hacer otra vez. Quiero hacer un llamado. Si cierra sus ojos ahí. Convicción por el Espíritu Santo y esta tarde quiero que entiendan algo. Este tipo de cambio solo se obtiene cuando hay convicción del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo es esa voz que habla a nuestro corazón y que nos dice: te está saliendo de control. Si usted es una de esas personas que ha recibido la convicción del Espíritu Santo, yo le voy a pedir que pase aquí al frente esta tarde. Pase aquí al altar. Si usted dice: hay algo en mi vida que necesita ser cambiado, pero urgentemente, hay cargas que necesitan quedarse a los pies de Cristo de una vez y para siempre. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill.
Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.